Profe, una pregunta. Hola, ¿me Profe, estaba la nota de ese primer corte ya se subió, todavía no. Sí, creo que desde el sábado las subí. Desde el sábado y en Moodle también tienen todas las notas de las tres actividades que realizaron. Ahí están las notas de las actividades. Bueno, profe, gracias. Bueno, listo. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama evaluación de impacto ambiental. La idea es pues darles a ustedes unos estudios de casos de algunas empresas y de ello pues van a hacer el análisis que se les va a explicar el día de hoy. También les voy a poner dos ejemplos de empresas reales donde algunos estudiantes en semestres anteriores hicieron esta evaluación de impacto ambiental. Lo que normalmente se realizaba era que los estudiantes pues conseguían una empresa y ellos iban y realizaban la evaluación de impacto ambiental de acuerdo a lo que observaban pues en esa visita. Digamos que ya después de la pandemia, que ahorita ya ha disminuido un poco, las visitas a las empresas se han restringido también. Entonces, para que no haya dificultad que de pronto pues ustedes no puedan ir a visitar una empresa y se les dificulte esa parte, pues vamos a seguir trabajando como lo hice en la pandemia y es con los estudios de caso también de empresas reales. Entonces, para poder hablar de esta metodología se requieren tener varios conceptos muy claros porque el análisis va a depender de esos conceptos que tengo que tener presente. Lo otro es que quiero que analicen así como veíamos los ecosistemas. Quiero que ahorita vamos a analizar la empresa como si fuera tal cual un ecosistema, es un sistema en donde voy a tener unos subcomponentes allí, un subsistema y varios componentes dentro de ese sistema, que en nuestro caso ese sistema será la empresa como tal. Y dentro de esa empresa vamos a encontrar factores bióticos, factores abióticos y diferentes componentes que la componen. Adicional a eso, cada vez que se pretenda establecer o ya sea una empresa o un proyecto, se debe tener presente el lugar donde se está estableciendo la empresa, si lo llevamos a los ejemplos que vamos a trabajar, porque ese ambiente externo es primordial al momento de cumplir reglas o normas establecidas por la legislación, digamos aquí en el país de nosotros, colombiana, de acuerdo al establecimiento o ubicación, pues de ciertas empresas, dependiendo también del tipo de empresa y de eso que produzca, o si es una empresa de servicios, pues asimismo se podrá ubicar en diferentes lugares o zonas de aquí de la ciudad o del municipio, o si lo hablamos más allá, pues la parte del Valle del Cauca. Entonces también es muy importante tener presente el ambiente externo a esa empresa, qué rodea a la empresa. Pregunta, de acuerdo a esos cosas que nosotros vimos anteriormente, menciónenme el nombre de alguna empresa. Cualquier tipo de empresa que se les venga a la mente. Bavaria, profe. Bavaria, siempre se van por ese lado. Bueno, Bavaria. Siempre nombre en la B, pero bueno, Bavaria. En el caso de la empresa de Bavaria, y si lo llevamos a donde estaba anteriormente ubicada, ¿ustedes creen que en ese tiempo tenían presente el lugar donde estaban estableciendo la empresa? No, señora. No, Yo creo que no. porque no estaba en una zona industrial, sino que estaba en una zona incluso Poblada, ¿no? cerca, ajá, y estaba muy Rural. cerca al centro de la ciudad. Entonces no era una zona tan rural, igual pues llevaba muchos años, pero estaba ubicada dentro de la ciudad. Entonces en ese tiempo ellos no tenían muy presente, pero que luego, porque tenían que cumplir ciertas reglas y normas, pues lo que pasó fue que los desplazaron o salieron hacia la parte como de Jumbo, por allá, parques industriales más alejadas de la ciudad de Cali como tal.
En esa misma empresa de Bavaria, ¿qué componentes puedo encontrar dentro de ellas en cuanto a los factores que nosotros vimos físicos o inertes o abióticos y en cuanto a los factores bióticos? ¿Qué componentes se podrían encontrar dentro de esa empresa llevándolo a los factores que nosotros vimos el concepto en clases pasadas? Es principalmente el agua, ¿no? El agua, sería un factor abiótico. Monóxido de ¿Qué más? carbono. Bueno, la parte de los gases que emiten allí, están hablando de componentes químicos. ¿Qué otros componentes? Nosotros vimos cuando estábamos definiendo medio ambiente varios componentes que eran los componentes físicos, que hacen parte de ahí los factores abióticos que son inertes. Vimos componentes químicos, que era lo que estaba mencionando ahorita, y vimos el otro componente que es muy pegadito allí el concepto, que eran componentes social y también componentes biológicos. Entonces ahí ya me mencionaron dos componentes, uno que son los abióticos, que es la parte del agua, en componentes químicos, gases de efecto invernadero, y en el componente biológico, Los trabajadores. los trabajadores de la empresa, exactamente. Entonces, tal cual, una empresa es un ecosistema si lo llevamos a los conceptos que vimos también de ecosistema, en donde había un lugar donde hay factores bióticos y abióticos, y adicional a eso hay una relación entre sí, tal cual pasa con la empresa. Ahora si lo sentamos en esto que dice entradas, digamos aquí hay algunas entradas, hay de información, de energía y de recursos. ¿Qué tipo de entradas podría tener esa empresa de Bavaria? Aparte de las que se están viendo allí. ¿Quién me dice qué tipo de entradas podría tener esa empresa? ¿No se les viene nada a la cabeza? Ay, sí me corchó. Profe, proveedores. La parte de los proveedores, sí. Y miren que hay entradas de información, de energía y de recursos. Entonces, si lo llevamos a esos recursos, pueden ser muchos tipos de recursos económicos, pero ¿qué más se requiere? ¿Qué se produce en Bavaria? Cerveza. La Cerveza. materia prima. Ajá, entonces falta la materia prima, necesitamos la materia prima. Y esa es una de las entradas principales a ese sistema. Pero adicional a esas entradas de esa materia prima, que son muchas, y también hay unas salidas que vienen a partir de las actividades que hay dentro de este sistema. ¿Qué actividades pueden desarrollarse dentro de esa empresa que ustedes mencionaron? Ustedes que están estudiando, bueno, la mayoría, pues menos Stephanie, pero también ahí tienen la parte administrativa, pero los que están estudiando la parte de producción industrial en esa empresa, ¿qué actividades pueden desarrollarse? Si hablamos en la parte, por ejemplo, de producción. Producto en serie o cadena de producción. La cadena de producción. Pero en esa cadena de producción, ¿qué actividades realizan? ¿Qué procesos o actividades realizan para poder llegar a lo que ustedes mencionaron de la cerveza? Mencionan algunos procesos. Profe, en ese caso no sería el tema de la elaboración de la cerveza, o sea, como tal el procesamiento para que sea cerveza o en Sí. qué centramos. Ajá, sí. Todo lo que se requiere para llegar al producto de la cerveza. ¿Qué requiero yo para llegar a ese producto? ¿Qué actividades necesito? ¿Qué procesos necesito para llegar a que sea una cerveza? Proceso de fermentación y destilación, profe. Proceso de fermentación, proceso de destilación, porque Stephanie nos dijo que llegaba la materia prima. Entonces llega la materia prima, pero hay que procesarla. Hay procesos de fermentación, de destilación. ¿Qué más procesos pueden haber allí dentro de esa empresa? Proceso de embotellamiento, de De empaque. embotellamiento, de empaque. ¿Qué más procesos? Proceso de logística de despacho. De despacho, ¿cierto? Bueno, entonces quiero que tengan presente todo eso que me están mencionando porque van a tener que analizarlo
cuando se les entreguen los estudios de caso, porque es una empresa donde van a haber factores bióticos y factores abióticos que van a establecer una relación, pero también hay entradas y hay actividades como las que ustedes mencionaron, dependiendo del tipo de actividad de la empresa que se les asigne el estudio de caso, pues así mismo serán las actividades. En la empresa que ustedes mencionaron son esas actividades. En las otras de los estudios de caso, pues van a diferir porque algunas son laboratorios, otras producen lo que tiene que ver con la parte Sí, oye, de lácteos, de alimentación. depende del proceso de cada empresa, profe, que tenga, ¿no? Ajá, exactamente. Y asimismo van a tener diferentes actividades. ¿Por qué? Porque todas no están dedicadas a la misma, pues, actividades como tal y al mismo producto. Entonces, pero sí quería que reconocieran todas las actividades que se requieren para llegar a algo. En cuanto a la parte de salidas, hay de información, también de energía y de recursos. Voy a pasar aquí para mostrarles otra diapositiva donde me define como tal lo que debería ser una empresa y que de esta manera, aquí en nuestro país, debería de funcionar de esta manera. Se define como tal, como un sistema técnico-social abierto y que la función básica es crear, ya sea bienes o servicios, pero siempre enfocado a que eleve ese nivel de vida de la humanidad. Pregunta, ¿ustedes creen que todas las empresas que están aquí en Colombia enfocan esos bienes y servicios a elevar el nivel de vida de la humanidad? ¿Siempre lo hacen por eso? No, siempre no. No. Solamente son proveedores ya. Priman la Es que- parte de recursos económicos. Entonces, Pues sí, profe, pero o sea, sí está como en la base de recursos económicos de la empresa, pero como tal la empresa, digamos, está enfocada también en producir un producto digamos, para el ser humano. para el ser humano, para cubrir necesidades, pero que eleve el nivel de vida de la humanidad, algunos productos sí, otros no necesariamente. Y viéndolo desde adentro de la empresa, incluso hay muchas de las empresas que ni siquiera con eso que producen de bienes y servicios elevan el nivel de vida en cuanto a los trabajadores que están dentro de su empresa. ¿Por qué? Porque tal vez el pago no es el que debería ser, porque tal vez cargan mucho a los trabajadores. Entonces, desde ese punto también hay muchas empresas, no quiero decir que todas, porque hay unas que sí cumplen a rigurosidad esto, pero algunas simplemente se enfocan en producir y generar pues su recurso económico, pero sin tener mucho en cuenta la parte de la humanidad. Y lo segundo que se menciona que debe tener una empresa que es estar allí compatibilizando con el medio ambiente. Y muchas de las empresas ya, varias han dado el cambio a que funcionen de esta manera verde, pero aún muchas más no siguen esto que debería tener una empresa como tal. Entonces, allí hay cosas que todavía se están fallando. Ya hay unas empresas que se han dado el cambio a esta parte de lo verde. Muchas de las empresas son empresas muy grandes que han implantado dentro de su infraestructura pues, ciertas cosas para mejorar. Y habrán otras también grandes que aún pues no lo hacen. En cuanto a lo que hablábamos ahorita de las actividades, hay pues un flujo de ellas en donde está la entrada, Stephanie mencionó materias primas, hay energía, financiación, recursos humanos, tecnología, bueno, todo esto que llega a la empresa para poder realizar las actividades o los procesos y al final obtener pues el producto terminado, también algunos subproductos, algunas empresas aprovechan algunos de esos desperdicios, entre comillas, y con eso tienen otro tipo de producto, no es el producto estrella, pero sí se benefician también económicamente. Y adicional de que se benefician económicamente, ayudan al medio ambiente. Pero no todas las empresas elaboran sus productos de esos que no necesitan. Hay pocas que reutilizan lo que están allí nombrando como desechos, pero dentro de las salidas pues están productos terminados,
subproductos están los efluentes. ¿Alguien sabe qué son efluentes? ¿Ninguno? Bueno, los ¿Cómo, efluentes, profe? ¿alguien sabe qué son efluentes? Les voy Son a los que corresponden a un curso de agua, algo así, o bueno, distributario. tiene que Profe, ver, algo que Al- sale, pues, como que, o sea, que se genera de un recurso que tiene la empresa. algo así. Los efluentes son todos los residuos, pero son líquidos que salen de la empresa. En ese sentido pueden ser las aguas sanitarias, los líquidos allí o residuos industriales de manera líquida, por ejemplo, laboratorios que trabajan con químicos, entonces ellos tienen este tipo de efluentes. En algunos parques industriales, pues estos efluentes son tratados en las PETAR, en esas plantas de tratamiento de aguas residuales, en todas las aguas residuales que salen de las empresas, pero habrán otras empresas que aún no tienen plantas de tratamiento y que directamente estos residuos líquidos pues van directamente a los ríos, a quebradas, bueno, a lo que tengan por allí cerca donde puedan pues depositar estas salidas de la empresa. Y están los residuos, ya estos son los residuos sólidos, entonces lo mismo, hacen parte de las salidas, casi nunca pues se tienen como presentes, que esto también se consideran salidas de la empresa y en algunas lo ignoran y no hacen el debido proceso que según establece la ley para poder o tratar las aguas o en el caso de los residuos sólidos también que lleguen a un lugar adecuado para la disposición de ellos. Entonces ahí también hay temas pues como a trabajar en muchas de las empresas referentes a esas salidas, aparte de los productos que son los que generan ingresos y esos subproductos. Todas las empresas deben manejar esta parte de gestión ambiental. En el caso de ustedes, no van a aprender como tal a hacer una evaluación de impacto ambiental como si fueran ingenieros ambientales, porque pues no están estudiando esa carrera, pero sí debe quedarles muy presente lo que se genera en una empresa y que puede ser positivo y que puede ser negativo y qué acciones se pueden mejorar o mitigar para disminuir pues, el impacto ambiental que provoca cada una de esas empresas. En cuanto a esa gestión ambiental, todas estas empresas deben de tener una persona que esté encargada de esta parte. No todas tienen el personal para trabajar este sistema ambiental dentro de ellas, son pocas las que tiene una persona asignada, incluso en algunas ocasiones lo designan a otro tipo de personal que no tiene conocimiento referente al tema y por eso pues se presentan ciertas dificultades. ¿Qué hace la gestión ambiental? Que las empresas no estén de esta manera, sino que sean amigables con el medio ambiente. Sea lo que sea que yo vaya a producir, tengo que tener presente de que en alguna medida pues va a contaminar, porque las emisiones nunca van a ser cero, y está bien que no sean cero, pero sí puedo tener algunas acciones para disminuir esas emisiones que produce cada una de las empresas. En cuanto a la gestión ambiental, entonces van a ser todas las actividades, metodologías, técnicas que yo utilice dentro de ese ecosistema o el sistema llamado empresa, y las relaciones con ese medio que la rodea. ¿Por qué? Porque el hombre siempre, de acuerdo a eso que produce, pues provoca algunas alteraciones en el medio donde está. Y la idea es que esas alteraciones sean en menor grado o en menor medida para que se disminuya pues ese impacto ambiental que generan las empresas al momento de generar productos, bienes o servicios. Impacto ambiental, voy a preguntarles, ¿ustedes creen que el impacto ambiental es positivo, negativo o puede ser de ambos? De ambos.
puede ser tanto positivo como negativo. Sí, el impacto ambiental puede ser positivo o negativo. Entonces, no todas las acciones que generan las empresas van a tener un impacto ambiental negativo. Hay muchas que, como les mencioné anteriormente, tienen a una persona encargada de esa gestión ambiental dentro de la empresa y tienen medidas que disminuyen el impacto ambiental incluso. Lo que hace es que sea un impacto ambiental positivo con todas las actividades o metodologías que utilizan dentro de la empresa. El impacto es cualquier cambio que se dé en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso. Entonces puede ser un impacto positivo o negativo y siempre va a ser producto de las actividades que se generen dentro de la empresa. Ahorita que estamos viendo el ejemplo de la empresa de cervezas, ustedes me mencionaban las actividades que habían dentro de esa empresa para producir esa cerveza. Entonces mencionaban allí que el proceso de fermentación, que el proceso de empaque, de despacho, que la parte de logística, el envasado, bueno, muchas cosas de las que mencionan ahí son las actividades y justo es lo que puede causar un impacto ambiental positivo o negativo. Evaluación de impacto ambiental. Esta es la metodología que ustedes van a tener que aplicar cuando hagan lo del estudio de caso y hagan pues el análisis. Tienen que aplicarlo de principio a fin. Solo lo vamos a hacer de una manera cualitativa. Vamos a hacer una calificación de esos impactos de acuerdo a las actividades de cada empresa. No lo vamos a medir de manera cuantitativa, solamente vamos a llegar a esa parte cualitativa, donde vamos a identificar qué tipo de impacto es y si es positivo o si es negativo. Y de esto se trata esta metodología. Este estudio de impacto ambiental se utiliza para las empresas antes de ser establecidas, para los proyectos. Cuando hablo de proyectos como las represas, los puentes, las carreteras, que intervienen ecosistemas. Y antes de establecerse cualquier proyecto, se debe hacer este análisis de evaluación de impacto ambiental. Adicional a eso, el proyecto, cuando se habla de intervención de ecosistemas a gran escala, como una carretera, como un puente o como una represa, se debe dar a conocer a todo el Estado colombiano. O sea, todos tenemos que conocer qué es lo que van a hacer, cuáles son los beneficios, ese impacto positivo que va a tener ese proyecto, pero también conocer los impactos negativos del proyecto. Y esos impactos se dividen en varias categorías y dependiendo de esas categorías se hace una evaluación de qué tan positivo es hacer un proyecto. Lamentablemente, pues aquí en el país, debido a toda la parte de la corrupción y lo que ya habíamos hablado anteriormente, así se realiza este análisis de impacto ambiental. Nos hemos dado cuenta que pues no funciona y no sirve de mucho en el sentido de que, por ejemplo, hay una represa que puede causar un desastre ambiental y aún así la construyeron donde no se debía construir. Hicieron este análisis, la evaluación se publicó en internet, pero pues el proyecto no era viable en la zona donde la pretendían hacer y pues ya está la represa allí. Otro es el de uno de los puentes que se cayó, exactamente lo mismo. Tenían que establecer esta evaluación, la realizaron, la pusieron de manera pública, pero pues al final, debido a todo lo que se maneja, en donde prima lo económico, ese componente económico es lo que más pesa, dejando los otros componentes por fuera. Y en ese caso, pues esta evaluación no funciona mucho, pues debido a la parte de la corrupción. La primera parte que debe tener esta evaluación de impacto ambiental es una línea base. ¿Esa línea base qué es? Es toda la descripción de la situación actual, la descripción, si nos llevamos, por ejemplo, a las empresas, la descripción de la empresa, dónde está ubicada, cómo es la dirección, qué hay alrededor de esa empresa, cómo se llama la empresa, quién es la persona que va a estar encargada de la empresa,
cuál es la actividad que va a tener esa empresa, su actividad principal, pero también si va a generar sus productos. Entonces, en esta evaluación de impacto ambiental, también debe mencionar, aparte de su actividad principal, a lo que se va a dedicar allí ese producto estrella, también mencionar cuáles podrían ser los subproductos que salen como tal allí en la empresa. Entonces, la línea base es una descripción a fondo de cómo es esa empresa, desde su ubicación, su nombre, dónde está ubicado, el personal, cuántas personas trabajan allí, qué van a producir. Todo eso va en esa línea base. Si lo llevamos a un proyecto ambiental, entonces pues exactamente lo mismo. Ellos tendrán que indicar de qué se trata, cuál será la extensión que van a intervenir, cómo se llama el proyecto, Profe, qué variables, dime. variables ambientales, ¿a qué se refiere? En las En el variables. caso, sí, bueno, cuando lo llevamos a esa parte de los proyectos o en las empresas algunas, esas variables ambientales hacen referencia a lo que tienen que ver con los recursos ambientales que hay alrededor de. Y lo que tengo Pero, que tener presente al momento de establecer, por ejemplo, hay un recurso del agua que tengo que tener presente para yo depositar los efluentes en ese recurso que hay allí de agua. Tengo que tener una planta de tratamiento en donde esa parte ambiental sea manejada, en donde yo le haga un proceso de limpieza al agua hasta cierta parte donde le quite ciertos químicos que puede traer esa agua que voy a devolver al río. Entonces allí estarían como esa parte de las variables ambientales que se ríen en cuanto al agua, al suelo, a cuánto voy a intervenir del área, cuanto a si tengo que derribar árboles, entonces cuántos árboles voy a derribar, cómo voy a reemplazar o sustituir esos árboles que derriben en esa zona, si voy a tomar parte del caudal del agua, entonces tengo que tener presente cuánto puedo tomar y cómo voy a devolver eso que tomé de nuevo al agua. Entonces, esas son como las variables ambientales que hay que tener presentes dentro de una empresa y más que todo en un proyecto ambiental. profe, pero ¿Listo? esas variables ambientales, pues tomando en cuenta lo externo, ¿no? O Sí, también, la parte. Sí, es la parte externa, pero tú estás interviniendo la parte ambiental. ¿Por qué? Porque sí o sí, así tú te vayas a poner una empresa, digamos, en un parque, en esos parques donde ya tienen varias empresas. En el Cauca hay uno en donde justo está el río ahí y en algún punto tuvieron que hacer una intervención ambiental para poder establecer el parque. Me imagino que habían árboles, si pasaba el río por allí, alrededor de ese río tenía que haber árboles. Entonces hicieron una intervención y en ese punto sí es la parte externa, pero que fue intervenida para poder establecer la empresa, o si fue un proyecto de una represa, cuántos árboles tuve que cortar para poder poner allí la parte de la represa, en qué parte del río creé la represa, cuánto caudal voy a dejar allí acumulado, cuánto se va a ir, será que se van a morir las plantas que hay alrededor, y los peces que están en el agua si tendrán la suficiente agua para poder subsistir. Entonces son como todas las variables y ambientales que deben tener presentes, pero son externas a la empresa. Pero siempre, pues el hombre interviene en esa parte ambiental. Por ejemplo, en Jumbo, en esos parques industriales, pues antes eso era zona donde habían pastizales, árboles, y tuvieron que quitar la mayoría de esos árboles para poder construir las empresas. Entonces son ese tipo como de variables ambientales que sí son el entorno de la empresa, pero que sí lo tengo presente antes de que estuviera en la empresa, allí estaba como tal esa parte ambiental. ¿Listo? Luego sigue la parte del marco legal, que sí o sí hay que tenerla presente cuando yo voy a establecer, ya sea un proyecto o una empresa. ¿Por qué?
porque como lo mencionábamos ahorita, hay ciertas leyes y normas en donde se establece de que yo no puedo ubicar cierto tipo de empresa de acuerdo a su actividad en una zona que sea una zona urbana, o sea, no lo puedo poner allí porque es una empresa industrial muy grande que va a generar muchas emisiones, ruido, bueno, diferentes tipos de emisiones y que sí o sí hay que tenerlo presente. Anteriormente no se tenía muy presente estas leyes, pero a medida que fue pasando el tiempo y que se dieron dando cuenta que el tener empresas en la ciudad, en la parte urbana, estaba causando muchas afecciones y muchos impactos negativos al ecosistema que había alrededor, refiriéndose más que todo pues a las personas, los animales o algunos árboles, decidieron ya cumplir pues con esa ley, con esa norma de que tienen que estar fuera de la ciudad este tipo de empresas, sobre todo las que son muy grandes, porque pues igual los llevamos aquí dentro de la ciudad, hay empresas como las EPS que prestan allí un servicio y muchas más que no necesariamente tienen que estar fuera de la parte urbana, incluso deben de estar por el servicio que prestan dentro de esa parte urbana, pero que ya las que son industriales sí tienen que salir de lo urbano. Y pues son todas las leyes, normas que exige el Estado para que funcione de manera correcta pues la empresa. En el caso de nosotros nos vamos a regir solo en las normas que estén directamente relacionadas a los términos ambientales, de sostenibilidad ambiental, que estén enfocadas a los factores bióticos o factores abióticos como recursos de agua, suelo, como el ser humano y todo este tipo de cosas. Entonces, leyes que vayan enfocadas a ese funcionamiento correcto de la empresa en cuanto a los términos ambientales. Ahí vendría siendo la ISO 14000, ¿cierto? Hay muchas. Incluso ahorita les voy a mostrar en 2 ejemplos en donde tienen varias ISOs, pero hay otras leyes y normas que se establecen y están en la, no solamente son esas normas técnicas, sino que hay otras normas que están en la Constitución Política, en donde hay muchos artículos en donde establece, por ejemplo, el uso de los afluentes de agua, cómo se debe devolver el agua a este tipo de, a los ríos, a las quebradas, el control químico, también hay unas leyes que establecen ahí, de acuerdo a esa parte de los químicos, hay otras leyes que establecen el uso del suelo que debe tener la empresa y por eso no autorizan ciertos tipos de empresas con un uso de suelo en la ciudad. ¿Por qué? Por lo que les mencioné anteriormente. Entonces serían todo ese tipo de leyes, normas, sí están las que tú mencionas de la ISO, pero hay muchas más que se rigen en cuanto a la parte ambiental y en la Constitución Política hay muchas de esas normas. Ahorita cuando veamos los ejemplos les voy a mostrar algunas que tienen que ver con la parte de salubridad, con la parte de protocolos en la alimentación. Hay una empresa que es una empresa pequeña que produce alimentos, entonces ella tendrá ciertas reglas y normas también que la rigen. Hay otras normas sobre el uso racional del agua, hay normas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, donde hay un límite, donde establece ciertas partículas que se pueden emitir. Entonces hay diferentes normas. Hay otras del ruido, hasta el ruido tienen normas. Sí, exactamente, porque el ruido también hace parte de esas emisiones y de esos impactos ambientales, porque también es contaminante. El ruido también hace parte de esas emisiones contaminantes de las empresas. Entonces, eso lo vamos ahorita a mirar en 2 ejemplos que tengo de 2 empresas, una muy chiquita y otra así muy grande. Dentro de esa evaluación de impacto ambiental, nosotros vamos a enfocarnos en 3 puntos. Primero, que es la línea base en donde voy a hacer la descripción de esa empresa, que se les va pues a ustedes ahí a dar. Lo segundo es las leyes o las normas que se requieren para poder establecer esa empresa, pero en cuanto a la parte de sostenibilidad ambiental. Y el tercer punto va a ser esta matriz, se llama una matriz cualitativa de actividades, dimensiones e impactos.
¿Qué es? Es una metodología que analiza y le da de manera cualitativa allí, no una puntuación como tal, pero sí identifica si es un impacto positivo, negativo y a qué factores ambientales está afectando directamente las actividades que realiza cada empresa. Entonces, les voy a explicar cómo se divide, cuáles son los componentes que vamos a evaluar y más adelante con los ejemplos, pues van a entenderlo un poco mejor. Lo primero que yo tengo que identificar es la actividad de la empresa. Nosotros vamos a trabajar con 5 actividades. Los estudios de casos tienen 5 actividades en donde se describen cómo se realizan esas actividades en las empresas. Entonces, aquí debe de ir la actividad que se realiza en la empresa. Ustedes ahora me mencionaban, no, que en esa empresa de cervezas realizaban la actividad del empaque. Entonces, bueno, voy a mirar esa actividad de empaque, qué impactos tiene sobre el medio ambiente. Y recuerden que esa parte del medio ambiente hace referencia a factores bióticos, factores abióticos, y dentro de eso están pues, los seres humanos, está el agua, está el suelo, está la parte de los árboles, animales también pueden ser intervenidos por eso. Entonces, para que tengan allí presente todos esos conceptos, porque sí o sí tenemos que utilizarlos aquí en esta matriz. Luego de esas actividades, que ahí les mencioné una, la actividad del empaque o por ejemplo la actividad de la fermentación, pues generará siempre algunos impactos. Resulta que en esta matriz se trabajan 2 impactos. El primero, que se llama impacto de primer orden, es el impacto cuyo efecto de esta actividad se va a dar de manera inmediata en algún factor ambiental. En ese sentido, voy a ponerles un ejemplo. Si yo tengo una empresa, bueno, que utiliza, digamos, calderas, y pues obviamente esa empresa emite gases de efecto invernadero por medio pues, del humo que generan aquí esas calderas, entonces el impacto de primer orden será esa contaminación que se da por medio de ese humo que produce, y es una contaminación al medio ambiente, la contaminación en el aire, contaminación atmosférica. Ese será el impacto de primer orden. Pero resulta que este impacto de primer orden, que es la contaminación atmosférica por esos gases que se producen de esa actividad de la caldera, me va a producir un impacto de segundo orden, que no está completamente directamente relacionado con la actividad, pero sí con este impacto de primer orden que me generó la actividad. Igual con los ejemplos lo van a entender ahorita mejor. ¿Cuál podría ser un impacto de segundo orden? Generado a partir de esas emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Bueno, ese impacto de segundo orden puede ser la afección que cause en la salud de las personas. ¿Por qué? Porque esos gases de efecto invernadero tienen un efecto en la salud de las personas. Ese sería un impacto de segundo orden. Lo otro que tengo que tener presente es que por cada uno de estos impactos vamos a trabajar unas dimensiones. Tengo que indicar qué tipo de dimensión es la que está afectando este impacto de primer orden. Si lo llevamos a eso de la contaminación por gases de efecto invernadero al aire, será un tipo de dimensión física. ¿Por qué? Porque está afectando a un factor abiótico que es inerte, que sería en este caso pues el aire. Hay más factores o dimensiones que son el biótico, el cultural, el político, pues está ahí el físico, que es el mismo abiótico, y está otro que es el económico, pero yo cuando hago la evaluación de estos impactos siempre saco el económico. ¿Por qué? Porque en los proyectos o en las empresas lo primero que se ve es ese impacto económico y siempre pues mencionan ahí que es positivo, y por eso es que se establecen los proyectos o las empresas, más que los otros impactos que se puedan generar al medio ambiente en la parte de sus factores abióticos, en los recursos como el agua, el aire, el suelo, y también en esos factores bióticos que pueden ser los animales que estén allí cerca a esa zona, los animales del río,
las personas que estén alrededor, incluso las mismas personas que están trabajando dentro de esta empresa. En la parte cultural, entonces esa parte también cultural y social, cómo puede afectar esa empresa y esos impactos que se están generando dentro de la empresa a la parte cultural y social de las personas. Políticamente también, cómo puede afectar ese impacto a esas políticas, leyes que se están estableciendo. Entonces, dependiendo del impacto que yo identifique aquí que hay en la empresa, como les mencioné más adelante, les voy a poner 2 ejemplos en donde está la matriz con las actividades, en donde identifican los impactos de primero, segundo orden, en donde están las dimensiones. Pero si quiero que les quede allí pues muy presente, es que vamos a manejar 4 tipos de dimensiones. Está el biótico, el físico, que es el mismo abiótico, cultural y el político. Y que cada impacto de primer orden y el de segundo orden presentan una dimensión. Y al final tendremos el tipo también se califica para ambos impactos, entonces yo voy a decir, bueno, el impacto de primer orden es positivo o es negativo, dependiendo de lo que esa actividad genere. Ya vamos a ver que en algunas empresas tienen impacto de segundo orden positivos, puede ser que el primero sea negativo, pero de acuerdo a las acciones que tengan pueden tener un impacto de segundo orden positivo. Entonces, para que tengan aquí presentes, ya les voy a mostrar el ejemplo. Este ejemplo es de la ciudad de Jamundí, es una empresa pequeña que se dedica, incluso ahí pues hasta el nombre, Maíz y Parrilla. Ellos se dedican a producir como tal arepas, por decirlo así, un restaurante y algo muy pequeño donde venden, pero también distribuyen esas arepas de choclo pues que hacen allí en esa empresa. Esta es como la línea base, que es la información general, que es la persona responsable, dónde ubicada, ellos pusieron allí pues la población de personas que hay en la parte pues alrededor de esta empresa, en Jamundí, el tamaño de la empresa, la altura que se encuentra, cuáles son las rutas de acceso a esa empresa, cuál es pues la actividad principal, que es la venta de arepas de choclo y asado, pero pues también hacen distribución de esas arepas. Los procesos que utilizan allí hacen transformación del material porque ellos reciben como tal desde la tusa del maíz con cáscara y todo, lo reciben allí en la empresa y hacen todo el proceso desde quitarle la cáscara, lo de la tusa, desgranarlo, molerlo, bueno, hacen todo el proceso hasta que ya está la parte pues de la arepa como tal terminada. El diseño es estilo campestre, pero con esto que mencionan aquí, está en una zona donde al lado hay más casas, porque es una zona urbana, y tienen un horno de leña. Aquí la imagen pues es tomada de la empresa y tienen allí un horno de leña para poder asar las arepas que venden pues como tal en el lugar, y para hacer un proceso también como de precocido que hacen ellos así. En cuanto a la parte del marco legal, pues como están trabajando con alimentos, entonces tendrán que tener esas medidas sanitarias. ¿Por qué? Porque este producto va dirigido a un factor biótico que son los seres humanos que consumen esas arepas, esos alimentos. Entonces estarán esas medidas sanitarias que son las que se encargan de regular absolutamente todo referente al producto, en cuanto a aditivos, en cuanto a las materias primas que se utilizan, en cuanto a la manipulación de esos alimentos, en cómo los transforman, cómo los conservan. Bueno, entonces es una ley que allí, ley 9 de 1979, desde ese tiempo pues establecían esa ley o esas medidas sanitarias. Luego ellos encontraron otro decreto donde también se regulan las actividades que puedan generar cualquier riesgo a ese factor biótico que son las personas en cuanto al consumo de alimentos, porque pues puede haber una intoxicación, entonces la manera del envasado, de cómo se prepare, de cómo se almacene, de cómo se distribuya, porque también tener una cadena en el proceso en donde tengan que refrigerarlas, bueno, todo ese tipo de cosas para que no se vayan pues a dañar. Entonces hay unas normas técnicas, incluso miren que esta de aquí son las leyes o las normas técnicas que no son las ISO, pero son otras que también rigen esta parte del sector colombiano,
en lo que tiene que ver en la parte de alimentación. Acá hay más reglas donde habla de rótulos, en donde se debe tener rótulos para el consumo humano. Por acá ya habla de otros requisitos sanitarios que se deben tener en cuenta al momento de la utilización de materias primas y los insumos. Más adelante menciona otro tipo de reglas o leyes en donde ya van al uso eficiente del ahorro de agua, los límites que están permitidos en cuanto a vertir en el sistema de alcantarillado. Incluso hay algunos restaurantes que he visto que los aceites, aunque esos aceites van y te los recogen, he visto restaurantes que depositan esos aceites en los alcantarillados. Cuando van a recogerte, no te cobran nada por recogerte el residuo de esos aceites, pero pues lo que hacen es botarlo por los alcantarillados. Entonces también habrá una ley que establece que no se puede hacer eso, porque lo que hace es que se tapen, porque eso se vuelve una pasta, se endurece y lo que hace es tapar como tal los canales. Por acá hay otro decreto en donde habla de esa parte de minimizar los contaminantes y el uso racional de recursos y de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros. Entonces ellos aquí pues establecieron algunos reglamentos en cuanto a factores bióticos y abióticos, porque habla de factores abióticos como el uso del agua, como el vertimiento en los alcantarillados, y también hablan de esta parte pues de emisiones de gases, aunque pues en la empresa no habrá muchísimas emisiones, pero igual tienen un horno que funciona con leña y se genera algo de humo. Entonces también tiene que haber una ley que establezca pues esa parte. Aquí ya está la matriz, ellos eligieron pues como 6 actividades a trabajar. La primera de ellas, ellos la denominaron como clasificación de basura. Entonces pues en el caso de la empresa dicen que ellos no hacían mucha clasificación de basuras, no tenían esa parte de la clasificación de basuras. Adicional, como ellos trabajan con la tuta, pues del maíz, la cáscara, y eso lo acumulaban en costales. Entonces, el no clasificar las basuras y también el tener ese tipo de materia prima dentro de la empresa, pues va a generar un impacto de primer orden que va a ser la atracción de roedores. Esos roedores, ¿qué dimensión tienen? Pues una dimensión biótica, porque los roedores pues son animalitos, tienen vida, entonces se consideran de dimensión biótica. El impacto de segundo orden que se genera por esta atracción de roedores que viene de esta actividad de no clasificar las basuras, que produce un problema de salud e higiene. ¿Por qué? Porque ya sabemos, tenemos allí presente que estos roedores causan enfermedades, incluso enfermedades muy peligrosas con su orina, que pueden causar pues, afecciones a la salud de las personas. Entonces aquí en la dimensión también es biótico, porque este impacto de segundo orden hace referencia a la salud de las personas. Entonces aquí sería biótico. Y en el tipo es negativo, porque tanto el impacto de primer orden como de segundo orden es un impacto negativo. En la segunda actividad, ellos lo denominaron como cáscara y tusa del maíz. Encontraron 2 impactos, uno pues para cada una de ellas. En el primero, el de la cáscara, ellos dicen que ellos hacían una reutilización de esa cáscara, la reutilizan para los envueltos de choclo. Entonces hacen una reutilización de ese producto que podría decirse que es de desecho, porque ellos lo que hacen es fabricar arepas, pero reutilizan y tienen allí, por decirlo así, un subproducto que es la cáscara de ese maíz para devolver los envueltos. Entonces reutilizan la cáscara, es un factor abiótico, pues porque la cáscara como tal ya no tiene vida. El impacto de segundo orden que se genera de esa reutilización de la cáscara es que realizan unos empaques para los envueltos de choclo, también es un factor abiótico, porque pues ese empaque no tiene vida, es algo inerte. Y el tipo es positivo, porque en vez de esto echarlo como un desecho a la basura adicional, de que no hacen una clasificación de todas las basuras, lo que están haciendo es reutilizarlo, y de esa manera pues venden esos envueltos de choclo, que es el subproducto que genera esta empresa, y así pues disminuyen la contaminación ambiental y están utilizando algo que era de desecho.
para ellos mismos generar también ingresos económicos. En esa misma actividad, otro impacto de segundo orden, reutilización de tuzas, entonces es abiótico, las tuzas no tienen vida, y esas tuzas las utilizan para aplicación como tal de alimentos para animales. Ellos lo que hacían era acumularlas y venderlas, y de esto pues en las fábricas donde producen los alimentos para animales les hacen un proceso y las utilizan pues para los concentrados. Es abiótico, pues los alimentos no presentan ahí vida, y el tipo de impacto es positivo porque están haciendo lo mismo, reutilizando, se están utilizando esos productos que podrían decirse que son de desechos, son salidas que hay de la empresa, pero esas salidas no están contaminando, sino que se están yendo para producir otras cosas, otros subproductos. Tercero, el horno de leña, pues para poder hacer las arepas necesitan el horno de leña. Este horno, pues, en su primer impacto, produce humo contaminante, se considera un factor físico o abiótico. ¿Por qué? Porque pues el humo contaminante no tiene vida. Y el impacto de segundo orden, a partir de este impacto de primer orden, que es el humo contaminante, genera un aumento de conflictos y viene a esta parte cultural. ¿Por qué de dimensión cultural? Porque estamos hablando de que como esta empresa está ubicada en un lugar donde alrededor hay más casas y el humo es de todos los días y es constante, hay conflictos con los vecinos porque pues no están de acuerdo con lo que tiene que ver con la chimenea que tienen allí. Entonces, ambos son negativos, tanto el humo que es contaminante como los conflictos que se generan por esta actividad del horno. Luego hay otra actividad que son las cenizas que se generan pues de ese horno. El impacto del primer orden pues pueden generar allí esa parte de suciedad, el viento se puede llevar pues esas cenizas, también causar problemas con los vecinos. Y adicional a eso, pues aquí está el factor, también esa suciedad que viene de esas cenizas, pues es abiótico físico. El impacto de segundo orden que se genera a partir de esa suciedad es el abono para plantas, lo que pueden pues recolectar que queda del horno, pues lo utilizan como un abono para plantas. Entonces abonan las plantas con eso. Ese abono que son pues las cenizas, es abiótico, no tiene ninguna vida. Entonces el impacto de primer orden se considera negativo. Hay una parte que genera suciedad, pero en la estrategia que ellos tienen les gusta lo que puedan recuperar de esas cenizas para abonar plantas. Entonces ese impacto de segundo orden, considerado también abiótico, va a ser positivo. La quinta actividad es el transporte de ellos para poder pues distribuir, y adicional a eso para que la materia prima llegue a la empresa. Cuando se realiza ese transporte de la materia prima, la contaminación ambiental que se genera es compartida por la empresa que requiere la materia prima y por la empresa, ya sea de transporte si es un intermediario, o la empresa que directamente pues tiene sus camiones y son los que venden la materia prima. Entonces, la responsabilidad ambiental de ese transporte es de las dos empresas, tanto de la empresa que vende la materia prima como de la empresa que recibe la materia prima. Entonces, aquí pues genera contaminación ambiental por el uso del combustible, es abiótico, es de dimensión abiótica. Y el impacto de segundo orden es que ellos establecieron allí en la empresa una política de transporte. ¿Cuál es? Que solo van a realizar una sola vez a la semana el pedido de toda la materia prima que requieran para su empresa. Entonces no están utilizando transportes varias veces a la semana, sino que solo se utilizan una vez por semana. Esto pues es como una política, y es de dimensión política porque fue una política que ellos implantaron allí en la empresa. El primer impacto, que es la contaminación del medio ambiente por el uso del combustible, es negativo, pero el segundo, que es una estrategia para disminuir este impacto ambiental, es positivo. Y el último, ellos lo denominaron como maderas desechadas. Resulta que alrededor de esta fábrica, de estas arepas, hay unas empresas de carpintería, y ellos allí pues tienen alguna madera que ya no les sirve, pero que ellos la desechan, y lo que hacen aquí en la empresa de las arepas es
recolectar ese desecho de esas empresas que trabajan con la parte de carpintería y ebanistería. Ese sería como el impacto de primer orden, que es la recolecta de esa madera. Es físico. El impacto de segundo orden que se da a través de esa recolecta de esa manera, pues es el reciclaje como tal, es abiótico y ambos pues son positivos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, esto que se menciona aquí es lo que debe tener el trabajo, pero igual ahorita el correo les voy a enviar lo que deben hacer. Igual en Moodle está allí programado lo que deben hacer. Voy a ponerles otro de los ejemplos. Denme un segundito. Voy a abrir la presentación de el otro ejemplo de la otra empresa. Bueno, entonces ya les voy a mencionar. Esa es una empresa ya más grande. También otros de los estudiantes pues trabajaban allí, entonces hicieron pues esa evaluación. La línea base en la empresa se llama MIL. Es una empresa que tiene varios productos. Es muy grande, hay varias sedes de esta empresa. Hay unas que están pues en Bogotá, en Cali. La más grande es la que está en Bogotá, entonces está aquí como la descripción de la empresa, incluso pues tomaron fotos de internet de la empresa, está toda la línea base, cuál es la actividad principal, entonces preparación y compra de eventos, alimentos comestibles, productos alimenticios, la transformación que realizan, entonces hacen transformación en productos lácteos, también en la parte de chocolates, salsas de frutas, en jugos, también en frutas pues para hacer helados. El tipo de diseño de la empresa es una empresa totalmente industrial. Aquí muestran la ubicación, entonces cuando vayan a hacer ustedes la exposición también pueden hacer lo mismo, ir a buscar en internet el mapa, cuáles son las rutas de acceso, dónde queda como tal ubicada la empresa, toda esa información. Aquí ellos ya tienen el marco legal, ese marco legal pues está de acuerdo a esa actividad, y pueden ver una de los productos de helados y la marca de esos productos que es muy conocida. Ellos trabajan con reglas del INVIMA que habla del rotulado, de la fabricación pues de esta parte de los productos, porque también pues va dirigido al consumo del factor biótico que es el ser humano. Acá hay otras de las ISO, de las buenas prácticas de manufactura, de estas otras prácticas que están aquí, bueno, diferentes prácticas que se deben utilizar y normas técnicas para poder brindar esa parte de la seguridad alimentaria. Habla también aquí lo que tiene que ver con la parte sanitaria, el almacenamiento, bueno, todo eso. Por acá hay más normas, más decretos en cuanto a la preparación, al uso de los recursos, al etiquetado, y más cosas que tienen que ver con esa parte pues de la empresa. Habla del consumo. Bueno, vamos a ir a esta parte que es la matriz, en donde ellos también identificaron, creo que con 6 actividades, donde la primera es la recepción de materia prima. Profe, no se está, no, profe, ¿No está no se viendo? está viendo la diapositiva, no se ve. Espérate, no se me vuelve. Solamente de una. Quedó una sola diapositiva y no se ven. No se ve, bueno, ya, creo que ahí ya. Ya, ahorita sí. Listo. Eso es Sí, lo que ahora les sí. estaba mostrando. Ahora, esto era lo que les estaba mostrando, en donde esta es la línea base, donde está toda la información de esa empresa, imágenes pues tomadas allí en internet, a lo que se dedica, lo que les estaba mencionando allí, los productos que fabrica, el tipo de diseño que es netamente industrial, un mapa tomado en internet en donde está ubicada la empresa y las rutas de acceso que hay alrededor también de esa empresa. Es lo que también deben buscar ustedes, que hay alrededor de las empresas o de los estudios de caso que se les van a asignar,
para asimismo mirar los impactos ambientales que estén dando pues ese tipo de empresas. Por aquí están ya todos los reglamentos, las ISO, las leyes, los decretos, en cuanto a la manipulación de alimentos, en cuanto a la preparación, en la parte de los rótulos, en la salud pública, en el riesgo del consumo humano, bueno. Y esta es ya la matriz como tal. Están las actividades, está la primera, que es la recepción de materia prima. En esa primera actividad ellos identificaron varios impactos de primer orden referente a esa recepción de materia prima. Lo primero que identificaron fue el uso excesivo de empaques de cartón, porque pues toda la materia prima llega en empaques de cartón. ¿Qué tipo de dimensión es ese impacto de primer orden, que es el uso excesivo de empaques de cartón? Pues es abiótico físico porque es un material inerte. El impacto de segundo orden que se genera a partir de este impacto de primer orden es que ellos tienen una estrategia en la empresa y es que hacen reciclaje y reutilizan esas cajas de cartón que llegan a la empresa. También es abiótico y en el tipo el primer impacto, porque sí o sí tienen que hacer ese uso excesivo de cartón, tanto pues para, en este caso, la recepción de la materia prima que utilizan para elaborar sus productos, pero el de segundo orden, que es la reutilización, es un impacto pues positivo. Otro de los impactos de primer orden que identificaron en esta actividad de recepción de materia prima es el empleo de madera para la fabricación de los palillos. En este caso, pues hablan de los helados y las paletas que venden. Es abiótico, aquí pues no tiene ningún como tal pues vida, es inerte, es un factor abiótico físico, el tipo es negativo y el impacto de segundo orden, ellos no encontraron ningún impacto de segundo orden porque digamos que en el caso de ellos, esos palitos o palillos que utilizan para las paletas, la disposición final de ellos, quienes tomamos la decisión de qué vamos a hacer con eso, somos los clientes que compramos el producto. Entonces, en ese sentido, ellos ya ahí no pueden generar un impacto de segundo orden de esto, porque no saben a dónde van a ir esos palos, si van a ir a la basura. Hay personas que los reutilizan para hacer cosas con los niños, bueno, para hacer diferentes hasta productos, pero pues en el caso de la empresa ellos llegan hasta este punto y de aquí para allá pues no tienen como una estrategia, una medida para mitigar este impacto de primer orden, que es la utilización pues, de esos palitos. Luego ponen acá que el empleo de plástico, perdón, para la fabricación de los empaques, pues de los productos terminados. Ese plástico es un factor de dimensión abiótica. El impacto de segundo orden de este empleo de plástico que utilizan pues para los productos es que ellos están adquiriendo un plástico que se degrada más rápido que pues el plástico que se utiliza normalmente, que tiene un tiempo de degradación como de 500 años aproximadamente. Entonces están cambiando el material por uno que se degrada mucho más rápido que el plástico tradicional. Entonces es una estrategia que están utilizando ahí. También es de dimensión abiótica el primer impacto, pues que es la utilización igual de plástico, que es contaminante, es negativo, pero el impacto de segundo orden, que es una estrategia que tiene la empresa para disminuir o mitigar la contaminación, se considera un impacto positivo. La segunda actividad, ellos la denominaron como aseo y limpieza de la planta. Entonces, sí o sí, pues para hacer ese aseo, como impacto de primer orden, se requieren grandes cantidades de agua para poder lavar pues toda la planta, bueno, lo que tienen que hacer allí del aseo. Es de dimensión abiótica porque el recurso agua hace parte de esos factores abióticos y el impacto de segundo orden que ellos tienen es que tienen, pues aparte del apetar para tratar el agua, luego de que se hace esta parte del aseo, reutilizan como tal el agua que está en la petar para hacer otra vez el aseo en la planta. Entonces es como un ciclo que tienen allí, en donde en la misma planta que la misma agua que ha sido tratada en la petar, pues la reutilizan para poder hacer aseo en esa planta. También es abiótico, el primero es negativo y el segundo es positivo.
Tercera y cuarta actividad. En la tercera, ellos tienen el funcionamiento de la planta. Entonces, en cuanto al funcionamiento, el impacto de primer orden de esta parte del funcionamiento es que utiliza pues grandes o un enorme consumo de energía. Es de dimensión física o abiótica ese consumo de energía, pero el impacto de segundo orden que se da de este enorme consumo de energía es que la planta tiene paneles solares y que esos paneles solares ahorran el 30% pues, de energía convencional en la planta, que es la que se produce normalmente por hidroeléctricas, y pues ellos están produciendo ese 30% con los paneles solares. Entonces, dimensión de este impacto de segundo orden es físico. El primero es negativo y el tipo de impacto del segundo es positivo porque es una estrategia donde se está dando un cambio en la empresa para que sea una empresa pues ya más a la parte verde, más sostenible. La actividad 4, empleo de frutas para la producción de productos, entonces ellos pues utilizan grandes cantidades para producir estos jugos. Aquí pues aparte de los cultivos que tienen allí, es de dimensión biótica y el impacto de segundo orden que se genera a partir de este impacto de primer orden, que es el uso de gran cantidad de estas frutas, es que ellos tienen sus propios cultivos y en ese sentido ellos tratan de que esos cultivos sean cultivos más verdes y no que utilicen tantos químicos para producir las frutas. Entonces allí están mitigando un poquito el impacto ambiental que se generaría si lo compraran a otro tipo de empresa que se dedique pues a producir estas frutas, pero no de la manera correcta. Entonces ellos ahí tienen un control en esos cultivos en donde pues tratan de mitigar en lo que más se pueda, utilizando abonos orgánicos y cosas así, para disminuir el impacto ambiental. Biótico, el primero pues es negativo porque sí o sí pues, se requiere gran cantidad de esas frutas para esos jugos, pero el segundo, como es una estrategia de mitigación, viene a ser positivo. Y la última actividad que ellos tienen allí es el transporte. Entonces encontraron dos impactos de primer orden, el ruido y la contaminación pues ambiental que se genera por el de como tal el transporte y el combustible que utilizan. Entonces, en cuanto al ruido, es de dimensión física o abiótica, porque va al aire. El impacto de segundo orden de esta parte del ruido, pues es un aumento de conflictos por el ruido que producen pues esos grandes camiones y todo eso, y lo que conlleva llevarlo hasta la empresa. Entonces también allí hay una parte de conflictos. Ambos son negativos. Y en el segundo, que es la contaminación atmosférica, es físico o abiótico o al aire, pero ellos tienen el impacto de segundo orden que se genera a partir de ese impacto de primer orden, que es la contaminación ambiental, es que la flota que ellos utilizan no debe ser mayor a 6 años. Entonces los modelos que tienen allí pues no son modelos tan antiguos, porque los carros que son mucho más antiguos y pues obviamente en este transporte que son grandes camiones, pues contaminan mucho. Entonces entre que el modelo del carro sea menos antiguo, disminuye la contaminación ambiental. El primero pues es negativo porque pues sí o sí habrá algún grado de contaminación, pero el segundo impacto es positivo porque pues disminuyen o tratan de mitigar esa contaminación utilizando modelos que no sean tan antiguos, sino que modelos que sean más nuevos, que contaminen menos el medio ambiente. Y pues allí ya les mencioné que es positivo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, en las actividades, pues ahí menciona 5, pero uno puede identificar varias actividades dependiendo la empresa. Pues mira, como tal, en los estudios de caso que yo les voy a entregar, ya están descritas 5 actividades. Ahí ya están las 5 actividades descritas. Si tal vez ustedes van a investigar, digamos, adicionales a las 5 que yo les puse allí, cómo realizan ese producto y encuentran, pues, cómo realizan ciertas actividades de ese proceso.
las pueden poner, pero tienen que ser, o sea, algo adicional. O sea, las 5 que yo les voy a dar a ustedes ahí sí o sí tienen que ir. Ya las otras que ustedes vayan a investigar de pronto en internet del proceso, las pueden poner como algo adicional, pero no es obligatorio. O sea, ya el estudio de caso tiene la descripción de 5 actividades y de esa descripción ustedes tienen que hallar el impacto de primer orden, cuál es pues la dimensión de ese impacto de primer orden, el impacto de segundo orden, cuál es la dimensión y también el tipo, si es positivo y si es negativo. Se puede dar el caso que en algunas de esas actividades ustedes encuentren varios impactos, así como ellos lo encontraron por aquí, por ejemplo, en el transporte. Tenían ruido y la contaminación de, como tal, del medio ambiente, pues por el gas, por el humo de transporte. Entonces, si ustedes en lo que están leyendo identifican, pues varios impactos en eso que se menciona en la actividad, pues sí lo pueden ubicar así, de esta manera. No necesariamente la actividad puede tener un impacto de segundo orden, pero si en lo que se les está dando en el estudio de caso se menciona el impacto de segundo orden, lo tengo que poner, pero si yo leo y digo no hay ningún otro impacto que se genera a partir de este impacto de primer orden, pues dejo el espacio vacío. Pero si en el enunciado que tiene cada actividad hay un impacto de segundo orden, tengo que identificarlo y ubicarlo ahí. ¿Alguna otra duda? Ok, ok. Profe, ¿para cuándo es ese trabajo? Para dentro de 15 días. Porque solamente es la clase de hoy, la clase dentro de 15 días y ya luego de ahí a subir. Profe, o sea, ¿eso sigue Es en siendo los el grupo grupos de trabajo. o es Sí, en los individual? mismos, no, en los mismos grupos de trabajo. Ok, listo. Ajá, los mismos grupos de trabajo. Ya les voy a enviar ahorita a cada grupo. Bueno, vamos a repartir los temas y les voy a enviar a cada grupo el estudio de caso. O sea, y usted va a asignar los profesores, los las temas. empresas. Sí, pero, o sea, lo voy a hacer ahorita aquí en un momentico, así al azar. Entonces, espérenme yo. Profe, entonces, la exposición sería para entre 15 días. Sí, dentro de 15 días. Sí, porque a la siguiente semana el avance formativo número 2 se acaba, creo que el 9 de octubre, y ya de ahí no nos alcanzamos a ver. La próxima vez que nos veríamos sería el 11 de octubre. Y en esta misma semana tengo que subir notas. Entonces, tiene que ser dentro de 15 días. Entonces sería trabajo escrito más la presentación de la Ajá. exposición. Sí, recomendación, primero hagan el trabajo escrito y ya luego de allí toman la información. Obviamente no van a copiar y pegar todo así al pie de la letra. Sí o sí tiene que ir, pues, la matriz en las leyes. Traten de tomar no muchas, con 5 leyes máximo está bien. Expliquen las más importantes, busquen allí cuáles son como las más importantes en cuanto a la actividad de la empresa a nivel de los factores bióticos, abióticos y lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y en las diapositivas también, o sea, lo mismo, poner allí como la ley, no, porque hay veces esas leyes, incluso una ley puede tener hasta una página, pues entonces no van a poner toda esa información, sino que simplemente hablar de manera general de qué se trata la ley. Si es el uso si por ejemplo habla de cuidar el recurso del agua, de que hay unos límites para vertir ciertos químicos a través del agua, en las emisiones, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, que hay un límite de partículas que se pueden emitir de esos gases de efecto invernadero, así, de manera muy general para que no vayan a leer pues todo eso, pero sí mencionarlo. Y lo mismo en la descripción en la empresa, se les va a dar una descripción, no está muy detallada, ya es que ustedes vayan y busquen en internet información que puedan tomar, el mapa de la empresa, fotos que encuentren en internet de la empresa, eso sí puede citar las fotos y toda esa parte de la información, pero pueden tomar de internet. Lo otro es que no vayan a llamar a las empresas porque obviamente no les van a dar datos de esto, porque van a hacer una evaluación de impacto ambiental de esas empresas y de pronto pues
Si ven que no están cumpliendo con las reglas o las normas, ellos no les van a dar a ustedes información referente al tema. Todo lo que van a buscar, lo van a buscar solamente en internet. ¿Listo? ¿Alguna duda Ok, antes de listo. continuar? Bueno. Una pregunta. ¿Ustedes en qué empresas trabajan? ¿Qué tal que la empresa sea de